Este video es para explicarles luz y fotometría. Cuando uno se pregunta qué es la luz, en realidad hay distintas hipótesis. Hay hipótesis antiguas. Los griegos, por ejemplo, decían que era un espectro que emanaba de los objetos. O sea, era algo que el objeto generaba y al llegar al ojo nos permitía verlos. ¿Sí? Era algo que era irreal, algo que nosotros creíamos ver. Después estuvo la teoría de Newton, que habla de que son pequeños corpúsculos que salían del cuerpo, ¿sí? Y salían del cuerpo y golpeaban contra el ojo, y al herir el ojo nos permitía observar dicho cuerpo. O sea, hablaban como que era una partícula de materia. La física moderna tiene otra concepción, dice que tiene una dualidad en su composición. Está compuesta por ondas electromagnéticas y por partículas. Las partículas esas se llaman fotones. El sonido, que es una onda mecánica, necesita un medio para moverse. Si no hay un medio, el sonido no se propaga. En cambio, la luz puede propagarse en cualquier medio, inclusive en el vacío. Entonces, si estoy en el espacio, por ejemplo, y explota una nave, yo voy a ver la luz de su explosión, pero no voy a escuchar el sonido de la explosión. La luz visible produce un efecto fotosensible en nuestros ojos que se transmite al cerebro. Entonces, la luz termina siendo una sensación que tenemos porque el ojo, a través de unas células que se llaman bastones, le llevan esa sensación de luminosidad al cerebro. Esta es una onda. Nosotros estamos hablando de que son ondas electromagnéticas, ¿no? Vamos a ver las partes que tiene una onda. El pico alto, en este dibujo ahí tenemos dos picos, se llaman cresta. El punto que está ahí abajo entre dos crestas se llama valle. La distancia que hay entre cresta y cresta se llama longitud de onda y se simboliza con la letra lambda. Se mide en metros. La frecuencia, ¿sí?, es lo que nos indica el tiempo que le lleva a una onda recorrer esa longitud de onda. Se mide en hertz, que es la unidad de 1 sobre segundos. Y la relación que existe es esta, que la velocidad con la que se propaga esa onda es igual a lambda, que es la longitud de onda, por la frecuencia. Como lambda se mide en metros y la frecuencia es 1 sobre segundos, la unidad de la velocidad de esta termina siendo metros por segundo, que es la unidad de velocidad. Dijimos que son ondas electromagnéticas. Hay un montón de ondas electromagnéticas. Están los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas, luz sensible, infrarrojos, microondas. Todas estas tienen la particularidad de que tienen distinta longitud de onda, o sea, distinta distancia entre cresta y cresta. Eso que hace que sea distinta la frecuencia, porque va a tener picos más seguidos o más espaciados, ¿sí? La luz visible tiene una longitud de onda, es la luz que nosotros podemos ver, está entre los 0,4 micrómetros y los 0,75 micrómetros. Eso es lo que puede ver el ojo humano. La luz blanca, en realidad, no es monocromática, o sea, no es blanca, sino que está formada por un espectro de 7 colores, que son los 7 colores del arco iris, ¿sí? Cada color tiene una frecuencia y una longitud de onda distinta. Acá tenemos un cuadrito donde nos muestra, de los 7 colores que componen la luz blanca, cada color tiene una frecuencia y una longitud de onda distinta. Fíjense que el violeta, que es el que tiene la longitud de onda más baja, es de 380 nanómetros. O sea, son los 0,38 micrómetros, que es esto, aproximadamente 0,4, y la más grande, que es la roja, llega a los 0,75 micrómetros. Alguno debe haber visto o tiene en sus casas los prismas, que son esas pirámides de vidrio, que se refleja un arco iris. En realidad lo que hace ese prisma es descomponer la luz blanca del sol o de una fuente de luz en los 7 colores, o sea, lo que hace es descomponer por longitud de onda. Entonces hace el degradé de los 7 colores. Vamos a ver lo que es la velocidad de la luz.
La velocidad de la luz en realidad es independiente de la fuente que lo emita, ¿sí? Toda la luz se va a mover a la misma velocidad, sea emitida por una vela, una lamparita, cualquier fuente de luz que sea. Einstein, en su teoría de la relatividad, descubre que existe una velocidad límite, ¿sí? Que es la velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y esto lo define en el vacío. 3 por 10 a la 8 son 300 millones de metros por segundo. Fíjense que es un montón, es rapidísimo, ¿sí? Nada en el mundo se va a mover más rápido que la luz. Esa es la velocidad en el vacío. ¿Y qué pasa si no estamos en el vacío? La velocidad va a cambiar. Cambia poco, pero cambia. ¿Por qué? Porque hay un índice de refracción. En cualquier medio que nosotros estemos que no sea el vacío, recuerden que cualquier medio, ya sea el aire, tiene partículas que van a interferir con todo el movimiento. Digamos, nosotros dijimos que la luz es una onda electromagnética, y toda onda se va a ir desviando, se puede hacer más lenta, ¿sí? Entonces, dependiendo del medio en el que esté, voy a tener un índice de refracción, y me va a afectar en la velocidad. El índice de refracción, que lo llamamos N, es la capacidad que tiene un medio de hacer que un haz de luz pase por él. Tenemos esta fórmula para describir cómo va a quedar la velocidad según el medio. La velocidad va a ser c, que es la velocidad límite, estos 3 por 10 a la 8 metros por segundo, dividido el índice de refracción. Y el índice de refracción está reglado. Acá tenemos una tabla que lo muestra, ven que en el vacío es 1, o sea que si yo divido 3 por 10 a la 8 dividido 1, me queda la velocidad de la luz en el vacío. Todos los otros medios tienen un índice mayor que 1. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer disminuir la velocidad. Cualquier otro medio en el que yo esté que no sea el vacío, la propagación de la luz va a ser más lenta. El vacío es en el medio en el que más rápido se va a mover, porque no tengo ninguna interferencia. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero saber la velocidad de la luz en el agua, agarro el índice de refracción del agua, que ahí me dice que es 1,333, y divido la velocidad en el vacío, divido el índice de refracción del agua, y me da esta velocidad. Ven que en lugar de 300 millones de metros por segundo son 225 millones. En esa cantidad no es nada lo que baja, pero baja, ¿sí? Vamos a ver lo que es la propagación de la luz. Los físicos detectaron que la luz se propaga siempre en línea recta. ¿Y cómo lo detectaron? Por las sombras. Nosotros tenemos un cuerpo opaco, por ejemplo. Un cuerpo opaco es el que no emite luz, y el cuerpo luminoso es el que emite luz. Esas son las diferencias entre cuerpo opaco y cuerpo luminoso. Si yo pongo una fuente de luz de este lado, ¿sí?, y tengo una pared del otro lado, ¿qué pasa? Esta luz, sea una linterna, una lámpara, lo que sea, al cuerpo opaco me lo va a proyectar en la pared. Vieron que lo agranda si nosotros hacemos esas sombras. Esta sombra es lo que hace que yo llegue a la conclusión de que la luz se propaga en línea recta. ¿Por qué? Los haces de luz hacen esto. Fíjense que los verdes ni siquiera tocan el objeto, entonces pasan directamente a la pared, generan luz. Los que dibujé en azul son los que están en el límite y me forman la silueta de la figura que está proyectada en la pared. Y los rojos son los que impactan contra el objeto y mueren ahí. No lo traspasan, no lo envuelven, ¿sí? Por eso es que se dice que la luz se propaga en línea recta, porque si no la sombra no existiría. Fíjense, si no fueran en línea recta, ¿qué pasaría cuando yo pongo la fuente de luz? Los rayos se harían esto, lo esquivan y vuelven a impactar contra la pared, entonces no existiría ninguna sombra. Como las sombras existen, es que se llegó a la conclusión de que la luz se propaga en línea recta. Vamos a ver ahora lo que es la iluminación. Cuando tengo una fuente de luz emitiendo hacia una pantalla o cuerpo opaco, a medida que aumenta la distancia entre la fuente y la pantalla, disminuye la iluminación. Esta es la fórmula. Por ejemplo, si yo estoy en una habitación, ¿sí?, y prendo el velador,
Cuando acerco, por ejemplo, mi mano en la pared, la veo muy grande. En cambio, si alejo la mano de la lamparita, la sombra cada vez se ve más chiquitita. ¿Sí? ¿Por qué? Por esta fórmula. La iluminación es, acá tengo el ejemplo de, yo tengo una fuente iluminando a una pared. Me genera esta figura, ¿sí? La I de la fórmula representa la intensidad lumínica. Y ojo, no se confundan. La iluminación es la E. La I es la intensidad luminosa. Esta intensidad luminosa se mide en Boyle o candelas. Tenemos una conversión, después se las pongo. D es la distancia que hay entre la fuente y el cuerpo que estoy iluminando, ¿sí? Se mide siempre en metros. Alfa es el ángulo que se forma entre los rayos de la fuente y la normal de la superficie. Recuerden que la normal es un vector que sale perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta normal de la superficie y la fuente está alumbrando desde acá abajo, este es el rayo de luz, alfa va a ser este ángulo. Entonces, la iluminación, ¿en qué se va a medir? Arriba tengo la intensidad, que es en candelas, y abajo tengo la distancia al cuadrado, que es metros cuadrados. El coseno de un ángulo no tiene unidades, así que me queda candela sobre metros cuadrados, que eso es el lux. Se representa con la L y X. Acá tenemos la convertibilidad entre el Boyle y la candela. Un Boyle son 20 candelas. Eso les va a servir después para los ejercicios. ¿Qué pasa con las fuentes cuando yo las encaro perpendiculares? Fíjense si la pongo acá. El rayo incide de manera perpendicular a la superficie, es decir, en la misma dirección que la normal. En ese caso el ángulo va a ser 0. Entonces la fórmula me va a quedar de esta manera, porque el coseno de 0 es 1. Entonces me desaparece en la fórmula. Me va a quedar I sobre D al cuadrado por 1. Ese 1 desaparece y me queda esta fórmula. Vamos a ver ahora el flujo luminoso. El flujo luminoso es la cantidad total de luz que emite una fuente en todas las direcciones que puede emitir la luz. Tiene esta fórmula. El flujo es igual al ángulo sólido, ¿sí? Que es este símbolo, el ángulo sólido por la intensidad. La intensidad ya vimos que se medía en candelas, y el ángulo sólido es esto. Si yo tengo, por ejemplo, una lamparita en el techo, ¿sí? Y me hace esta figura, el ángulo sólido es toda esta apertura, ¿sí? Todas las direcciones en las que podía emitir un rayo. Tiene esta fórmula también, se mide en estereoradianes, se simboliza con la SR, y tiene esta fórmula. Es el área iluminada, esa está dividida la distancia. Habíamos dicho que el flujo era el ángulo sólido por la intensidad, ¿sí? Si yo reemplazo el ángulo sólido por A sobre D al cuadrado, me queda esta fórmula. Y recuerden que I sobre D al cuadrado era la iluminación si yo estaba en el caso de iluminar perpendicularmente a la superficie. Así que también si estamos perpendicular a la superficie, podemos decir que el flujo es el área iluminada por la iluminación. Vamos a ver las unidades, ¿sí? El área iluminada siempre la tenemos en metros cuadrados, el flujo luminoso, si me queda como área por iluminación, sería metro cuadrado por lux, y ese es el lumen, que se simboliza con la Lm. Vamos a ver ahora potencia y eficiencia. La fórmula es la siguiente. El flujo es igual a potencia por la eficiencia. La potencia de la fuente, ¿sí? Se mide siempre en watt. Son los watts que tiene una lamparita o lo que sea. Y la eficiencia es los lúmenes, ¿sí? Que genera 1 watt de potencia. Esa es la eficiencia de una lámpara. ¿Cómo puedo calcular la intensidad de una fuente si no tengo el dato? Yo puedo conocer la intensidad de otra fuente, puedo conocer las distancias y todo, pero no sé la intensidad de otra fuente. Lo que se hace es un experimento con el fotómetro de Bunsen.
se hace lo siguiente. Suponiendo que tengo una fuente de la cual conozco la intensidad lumínica y otra de la que no, hago coincidir las iluminaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que hago esto? Pongo una superficie. Tengo una fuente de la que conozco la intensidad, ¿sí? La voy a llamar intensidad 1, y la tengo una distancia 1, de una pared, por ejemplo, una hoja o lo que sea. Eso me genera esta iluminación, ¿sí? Esa va a ser la iluminación 1. Agarro y tengo otra fuente de la que no conozco cuál es su iluminación, ¿sí? Esta I2 yo no la conozco. La prendo y me genera esa sombra, al revés, esa iluminación, ¿sí? Esa va a ser E2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir jugando con esa segunda fuente y la voy a alejar o acercar hasta que las dos áreas iluminadas me coincidan, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo la alejé y me quedan coincidiendo la iluminación 1 con la iluminación 2. Entonces, ahí me fijo a qué distancia estoy, lo mido y saco cuál es la distancia 2. ¿Qué me decía la fórmula de la iluminación? O sea, yo acá lo que estoy haciendo básicamente es igualar las dos iluminaciones. La iluminación de la fuente 1 va a ser igual a la iluminación de la fuente 2. Fíjense que estoy en casos donde las fuentes están perpendiculares a la superficie. O sea que estamos en el caso donde el ángulo va a ser 0, ¿sí? Y el coseno de ese ángulo entonces es 1. Entonces si yo reemplazo la iluminación 1, me va a quedar igual a la intensidad 1 dividida la distancia 1 al cuadrado. Lo mismo con la iluminación 2. Entonces de acá yo conozco I1, conozco D1, conozco D2, voy a despejar el I2 pasando este término que está acá abajo, multiplicando para arriba y despejo cuál es la iluminación, la intensidad, perdón, lumínica 1.